¿Ya está listo? Bueno, entonces vamos a leer el Salmo 135, versos 5 y 6, y vamos hoy a conocer que amamos a un Dios que es soberano. Póngase de pie, hermanos, ¿sí? Vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque yo sé que el Señor es grande. Todos juntos, otra vez. Porque yo sé que el Señor es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Amén. Padre, nuestros corazones están ansiosos y dispuestos para recibir su santa palabra, por lo cual le pedimos que en esta hora, Señor, podamos abrazar esta doctrina, proclamar esta doctrina y vivir esta doctrina de la soberanía en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Bueno, sé que muchos toman notas de los mensajes y quiero entonces decirles que vamos a compartir este tema de la soberanía de Dios contestando 3 preguntas, ¿ok? La primera y básica de esta meditación es, ¿qué es la soberanía de Dios? ¿Qué es la soberanía de Dios? Y la segunda pregunta que vamos a contestar es, ¿cuál es la evidencia bíblica de la soberanía de Dios? ¿Cuál es la evidencia bíblica de que Dios es soberano? Y la tercera y última pregunta que vamos a contestar es, ¿cómo debemos responder al conocer la sabiduría de Dios? Quédese con nosotros para contestar estas hermosas preguntas. Primero, ¿qué es la soberanía de Dios? Fíjese que cuando buscamos esta palabra soberano en el diccionario, encontramos que su significado es el siguiente. Por ejemplo, si se dice que una institución es soberana, entonces lo que se quiere decir es que esa institución tiene la autoridad absoluta sobre algo. Entonces, cuando escuchen la palabra, por ejemplo, que el instituto, no sé, electoral es soberano, entonces lo que se está diciendo es que esa institución tiene autoridad absoluta sobre algún tema. ¿Ok? Ahora, si se habla de una nación que es libre y soberana, significa que esa nación es absolutamente independiente y se gobierna a sí misma sin estar sometida políticamente a otra. Entonces, eso es soberanía de una nación que es absolutamente independiente y se gobierna a sí misma sin estar sometida políticamente a otra nación. Por ejemplo, nosotros vivimos en un país libre y soberano. Eso significa que nuestra nación, ¿verdad?, se gobierna por sí misma. O sea, no viene otra nación a decirnos o a decirle al gobierno qué es lo que tiene que hacer. ¿Ok? Ahora, y cuando se habla de una persona como soberana, se quiere decir que esa persona ejerce o posee una autoridad suprema. Por lo tanto, esa persona está por encima de las demás personas. Y este título se usaba antiguamente, soberano, para referirse a los reyes.
Y con eso querían decir que esa persona o ese rey era la última autoridad en esta tierra y era superior a todos. Eso significa la palabra soberano. Pero fíjese que cuando vamos a las Sagradas Escrituras y preguntamos ¿qué es la soberanía de Dios? Fíjese que hay tres cosas que debemos tener bien claras acerca de lo que es la soberanía de Dios. Por ejemplo, número 1, cuando la Biblia nos habla que nuestro buen Dios es soberano, nos está enseñando que Dios es el supremo gobernante. Nos está enseñando que Dios es el amo. Nos está enseñando que Dios es el Señor de señores y Dios de dioses y el Rey de reyes. Eso nos enseña. Nos enseña entonces que Dios es el supremo gobernante, que Dios es el amo, que Dios es el Señor de señores y el Rey de reyes. Por ejemplo, mire, cuando vas al Antiguo Testamento hay un nombre que lo encuentras, hay un nombre de Dios que lo encuentras por todas partes y ese nombre es Adonai. Se repite muchas veces en la Biblia, más de 400 veces. Ese nombre Adonai se repite en todo el Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué quiere decir Adonai? Quiere decir precisamente eso, soberano Señor. Significa Señor, significa que Él es el Rey de reyes, significa que Él es el Señor de señores, significa que Él es el único soberano, gobernante supremo. Ahora fíjese bien. Ahora, si Dios es gobernante supremo, Dios como Rey de reyes y Señor de señores, Dios como el propietario de su creación, fíjese que tiene la absoluta autoridad sobre su creación y de gobernarla como su santa y justa voluntad lo determine. O sea, que no solamente Dios es supremo, Dios es el Altísimo, Dios es sublime, Dios es excelso, sino que Dios también tiene toda la autoridad absoluta para gobernar su creación como su santa y justa voluntad lo determina. Eso es soberanía. Como dice el Salmo que hemos leído, porque yo sé que el Señor es grande, o sea, altísimo, sublime, supremo. Y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. No hay nadie como nuestro Dios. Y luego dice, todo lo que el Señor quiere, lo hace. Soberanía. ¿En dónde? En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Eso es la soberanía de Dios. Amén. En segundo lugar, cuando la Biblia nos revela que nuestro Dios es soberano, también nos está enseñando que Dios es absolutamente independiente para llevar a cabo su gobierno en el universo según su placer y su voluntad. ¿Sí? Es absolutamente independiente. Por eso Daniel, un pasaje que leía nuestro hermano Alfonso cuando compartió la palabra de Dios, Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Por qué? Porque Dios es absolutamente independiente, libre. Nadie puede influenciar a Dios porque Dios es omnisciente, todo lo conoce. Entonces, ese es nuestro Dios.
tampoco nadie puede obligar a Dios a hacer algo. ¿Verdad? No. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es absolutamente independiente para llevar a cabo su gobierno en el universo. De eso nos habla la soberanía de Dios. En tercer lugar, cuando la Biblia nos habla que nuestro Dios es soberano, también nos está enseñando que Él tiene el poder absoluto para llevar a cabo su voluntad tanto en el cielo como en la tierra. El pasaje que leíamos hace 8 días, Jeremías 32:17 dice: oh Señor, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra, con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Dios tiene entonces todo el poder para llevar a cabo todo lo que Él se propone. Entonces, en resumen, ¿qué es la soberanía de Dios? Entonces debemos entender, número 1, que Él es supremo. Él es el gobernante supremo. Él es el Rey de reyes. Él es el Señor de señores, Dios de dioses, y no hay nadie como Él. Él es altísimo, Él es sublime, Él es excelso, Él es majestuoso y es infinitamente superior a cualquier cosa de su creación. Dios es supremo. En segundo lugar, debemos también comprender que la soberanía de Dios se basa en que Él tiene autoridad absoluta, libertad absoluta y poder absoluto para gobernar su creación como su santa y justa voluntad lo determine. Ese es el Dios que adoramos. Ahora, ¿cuál es la evidencia bíblica de la soberanía de Dios? ¿Y sabe? Cuando vas a la Biblia, te das cuenta que la Biblia entera está escrita para demostrar la soberanía de Dios. La Biblia entera, de Génesis a Apocalipsis, se nos muestra la soberanía de Dios. Por ejemplo, si abres el libro de Génesis, allí se enseña la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque en primer lugar ahí Dios muestra su poder absoluto creando las cosas, creando el universo, creándonos a nosotros. En segundo lugar, allí ves a Dios también actuando libremente. Dios no hizo la creación porque necesitara de la creación. Dios no nos hizo a nosotros porque necesitaba de nosotros. Dios hizo la creación por el puro afecto de su voluntad. Ahí lo ves actuando libremente. ¿Y dónde se ve la autoridad absoluta de Dios en el libro de Génesis? Señalando los tiempos, poniendo límites a la creación. Ese es poder absoluto, autoridad absoluta de nuestro Dios. Y así, si te vas en toda la Biblia, por ejemplo, también, si vamos al libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, ¿cómo se ve la soberanía de Dios ahí? Ahí se ve mucho más clara. Exacto. ¿Recuerdan qué dijo Faraón? ¿Y quién es ese Dios para que yo le obedezca? Sí. Pero ¿sabe qué hace Dios en el libro de Éxodo?
su voluntad permanece. Su propósito permanece. Faraón se quiso oponer a la soberanía de Dios, quiso resistir la voluntad de Dios y al final terminó sin vida. Su país terminó devastado. ¿Por qué? Porque Dios con brazo fuerte sacó a su pueblo. Por eso dice en Isaías, porque Jehová, Dios de los ejércitos, lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Y la respuesta es, nadie. Y bueno, y si te sigues en el libro de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y así sucesivamente todos los libros de la Biblia, podemos ver la soberanía de Dios. Pero ¿sabes algo que también podemos ver, por ejemplo, en el libro de Romanos? Que Dios es soberano en la salvación. Y quisiera que lo leas conmigo, porque creo yo que es muy importante que lo leamos. Busque en su Biblia Romanos 9, del 14 al 24. ¿Quiénes todavía usan Biblia? Todos. Romanos, entonces, capítulo 9, del 14 al 24. ¿Lo podemos leer juntos, hermanos? ¿Y qué es lo que vamos a ver ahí? La soberanía de Dios en la salvación. Ayúdeme, hermano, poniéndose de pie. ¿Sí? Romanos capítulo 9, versículos 14 al 24. ¿Le parece bien si los varones leemos el 14 y las damas el 15 y todos nos unimos en el 24? ¿Sí? Ok. Si quiere desde el 13, varones, vamos a leer el 13 y el 14 y leo las damas el 15 y así nos vamos. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Las damas el 15. A ver, damitas, vamos a leerlo otra vez porque se oyó como aguacero. 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. 16, varones. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De manera de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿22, varones? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Todos juntos, a los cuales también ha llamado esto, es a nosotros, no solo de los judíos, sino también a los gentiles. Amén.
Puede sentarse, hermanitos. Entonces, dice que Dios en su soberanía tiene misericordia ¿de quién? De quien quiere tener misericordia. Y si nosotros decimos, ¿por qué haces eso, Señor? Si nosotros queremos preguntarle, pues lo que hace Pablo es como confrontarnos y nos dice, o sea, ¿tú qué derecho tienes? ¿Acaso el vaso de barro le puede decir a su hacedor, ¿por qué me has hecho así? Entonces, Dios es soberano en la salvación. Y lo que nosotros deberíamos preguntarnos es, ¿por qué a nosotros nos ha salvado, Señor? ¿No? Porque a veces preguntan, ¿y por qué no salva a fulano de tal? No, la pregunta aquí correcta es, ¿por qué te salvó a ti? Porque Dios es soberano. Igualmente, hermanos, la soberanía de Dios no solamente lo podemos ver en todos los libros de la Biblia. Llegas a Apocalipsis y lo que dice Apocalipsis es, el Señor reina. Ahora, la Biblia, hermanos, también enseña que Dios es soberano en todo lo que Él hace. Por ejemplo, cuando vas a las historias apasionantes que narra la Biblia, por ejemplo, tú ves su control sobre la naturaleza. Nunca se había visto, por ejemplo, que en el libro de Éxodo, a su reprensión, las aguas huyeron y se hicieran como columnas y su pueblo atravesara como por tierra seca. La creación le obedece. También, hermanos, cuando leemos, por ejemplo, Josué oró y el sol se detuvo. Ahí vemos el poder de Dios haciendo que la rotación de la tierra se detuviera. Pero ¿qué me dices cuando Acaz pidió señal y la tierra retrocedió en su rotación? Dime si eso no es poder absoluto, soberanía absoluta sobre todo. ¿Y qué me dice cuando Dios mandó a un cuervo que alimentara a Elías? ¿Se acuerda de esa historia? Por un día lo hizo. Todos los días este cuervo le llevaba carne, le llevaba alimento a Elías. ¿Y qué me dice cuando Dios en su soberanía cerró la boca de los leones? ¿Y qué me dice cuando Dios en su soberanía hizo que el fuego no quemara a Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué me dice de eso? ¿No es soberanía? Sí. Esa es la soberanía de nuestro Dios. ¿Qué me dice en el Nuevo Testamento cuando Jesús reprende el mar y el mar se aquieta y los discípulos dijeron, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Él es el soberano. Él es el Dios de la Biblia. Es el Dios que amamos. Ese es el Dios único, verdadero, Señor de señores, Dios todopoderoso.
Entonces podríamos en esta mañana contar historia tras historia de la soberanía de Dios. Pero lo que quiero hacer es esto: contestar esta pregunta que tiene que ver con nosotros. La doctrina aquí está, pero ¿cómo la aplicamos nosotros a nuestra Biblia? ¿Cómo debemos responder, la tercera pregunta, al conocer la soberanía de Dios? Y sabe, lo que voy a decir lo voy a decir por mí. En primer lugar, conocer la doctrina de que Dios es soberano debería llevarnos a rendirnos completamente a Dios. Rendirnos completamente a Dios. ¿Sí me escucha? Conocer la doctrina de que Dios es soberano debería llevarnos a rendirnos completamente al Señor. Y le voy a decir por qué. Porque para el hombre que está acostumbrado, ¿no?, a hacer las cosas a su manera, esta doctrina le es chocante. Esta doctrina pica, incomoda, porque va directamente contra el orgullo del hombre que, según él, tiene el control de todo, pero no controla ni su propia vida, ni su respirar. El pastor Charles Spurgeon, hablando de esta doctrina, dice que no hay doctrina más aborrecida por el mundo, ni verdad que se le haya convertido en una pelota de fútbol, como la grandiosa, estupenda y sin embargo muy cierta doctrina de la soberanía del infinito Dios. Dice que los hombres permitirán que Dios esté en todas partes excepto en su trono. Le permitirán que esté en su taller para moldear los mundos y hacer las estrellas. Le permitirán que sustente los cielos y la tierra y que sostenga los pilares. Incluso le permitirán que ilumine las lumbreras de los cielos y gobierne las olas del océano con su incesante movimiento. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas hacen crujir sus dientes. ¿Por qué? Porque al hombre no le gusta saber que Dios es soberano. Pero a nosotros como cristianos deberíamos rendirnos. Y obviamente, y le dije, lo digo por mí, rendirme completamente al Señor. Rendirme en esas áreas en que supuestamente, ¿verdad?, sigo siendo el rey. ¿Pero qué rey? Entonces, rendirnos completamente sería una buena respuesta a la voluntad de Dios. Y quiero decirte, mira, tú que nos estás viendo por internet por primera vez, déjame decirte algo. Si estás oyendo este mensaje es porque Dios te está buscando. Estás en sus planes. Entonces, ¿por qué te resistes? Entre más te resistas, más conocerás la soberanía del Señor. Porque el Señor, donde pone el ojo, pone la bala, como digo. Y si tú estás dentro de los planes del Señor, serás del Señor. No te resistas, entrégate mejor a Dios. Evítate sufrimientos. No te resistas como el faraón. En segundo lugar,
Conocer la doctrina de la soberanía de Dios debería, hermanos, llevarnos a responder a Dios en oración. Debería, de llevarnos a Dios a responder a Dios en oración en todo tiempo. ¿Adoramos a Dios cuando las cosas están bien? Sí, ¿no? Es fácil adorar cuando todo está bien. Pero le estoy poniendo aquí que adorar a Dios en todo tiempo, cuando las cosas van mal. ¿Y sabes por qué? Porque si hay un ejemplo supremo en la Biblia de un hombre que entendía la soberanía de Dios, ese hombre es Job. ¿Y sabes qué escribió Job en su libro en el capítulo 2, verso 10? Dice, ¿qué? Es una pregunta, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Eso dice Job. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios solamente el bien y el mal no lo recibiremos? Y luego, para sorpresa nuestra, en el capítulo 5, verso 18 de Job, escribe también lo siguiente que dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la venderá. Él hiere y sus manos curan. Y entonces, ¿qué vamos a repelar, como dicen en mi pueblo, contra la voluntad de Dios? ¿Vamos a recibir únicamente lo bueno de Dios y no lo malo, por así decirlo, o la adversidad? Y hay otro pasaje todavía más tremendo. Isaías 45:7. Isaías 45:7 dice, yo soy quien forma la luz y crea las tinieblas, quien hace la paz y crea la adversidad. Yo, el Señor, soy quien hace todas estas cosas. Entonces, conocer que Dios es soberano, a mí como creyente me debe llevar a tener pues esa confianza en el Señor de decir, bueno, Dios, tú tienes el control de todo. ¿Sí? Es como ir en un barco. No, nunca he ido a un crucero, algún día iré. Pero en un crucero, ¿cuántas personas van? Pues van muchas personas. Y ese crucero tiene diferentes actividades y cada quien hace lo que quiere, ¿no? Pero hay un capitán de ese barco. Y ese capitán es el que gobierna y los llevará a donde él quiere. Entonces, amados hermanos, confiar en la soberanía de Dios me ayuda a aceptar lo bueno, pero también lo malo de la vida, la adversidad de la vida. Y me enseña a mí que Dios tiene el control y no yo. Así que si usted piensa que tiene el control, deje de jugar a que es Dios. Ya no se estrese. Y entréguele mejor el control a Dios y dile, Dios, estoy en tus manos. Por último, conocer la doctrina de la soberanía de Dios debería de llevarnos a confiar, otra vez me hablo a mí, confiar plenamente en Dios. Confiar plenamente en Dios. ¿Por qué? Ya que está usted ahí en su Biblia, en el libro de Romanos, regrese una hojita
Y dice Romanos capítulo 8, versos 28 al 30. Léalo conmigo. Romanos capítulo 8, 28 al 30. Dice la palabra de Dios ahí. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué dice? Esto es, que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amados, confiemos. Confiemos. Yo no sé por qué situación estés pasando en tu vida. Quizá falta de empleo, falta de salud. No lo sé, no sé qué necesidad tengas. Pero quiero que te lleves en tu corazón esto. Dios tiene el control de todo. Él sigue sentado en su trono, Él sigue gobernando y se hará su voluntad, porque no hay nadie quien la resista. Fíjese, les quiero compartir algo. Es viernes a las 8 de la noche. Según nosotros ya tenemos todo, tenemos los vehículos para ir a la haciendita. Y entonces me hablan y me dice, pastor, fíjese que no vamos a poder contar con este auto. Y entonces le dije, no te preocupes, Dios tiene el control. Y son como a las 9 de la noche y me habla otra hermana y me dice, ¿sabes qué? Mi camioneta no arranca. Mi nieto estuvo jugando el carro y se bajó la batería. Y entonces, en la carne, dije, bueno, voy a escribirle ahorita a la iglesia a ver quién de ellos nos presta su auto. Y una vocecita, pues no, que Dios tiene el control. Entonces, si Dios tiene el control, debes dejar que Dios tenga el control. ¿Y sabes qué? Pudimos ir a la haciendita. Todos, cómodamente, fuimos y regresamos porque Dios tiene el control de todo. Y debemos confiar en Dios. Si tú nunca has confiado en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, hoy es el día de que lo recibas, que aceptes, que abras tu corazón a Él y recibas a ese Dios soberano.